Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder tener una nueva enseñanza, que podamos aprender, que podamos conocer más del Señor. Amén. Así que voy a invitarle a que me acompañe al libro de Gálatas 1. Gálatas 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. El tema de este día es: ¿busco el favor de los hombres o de Dios? ¿Busco el favor de los hombres o de Dios? Y es muy importante, ¿verdad? Muy importante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque es necesario el conocimiento, que es lo que estamos recibiendo cada miércoles, para poder discernir lo que escuchamos. Y también esto nos lleva a tener una buena interpretación de la palabra de Dios, para que ninguno nos pueda venir a cambiar. Amén. Así que yo espero que ya tenga listo su Biblia o su cuaderno. Denme un momento. Amén. Ahí estamos listos ya. Amén. Entonces yo espero que tenga listo su Biblia o su cuaderno para poder acompañarme, ¿verdad? Gálatas 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Repito, Pablo dice, y aquí dice apóstol. Mire qué importante cómo empieza eso, ¿verdad? No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer del 6 al 10, que es como la parte medular de la enseñanza de hoy. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestra mente, nuestro corazón, para recibir más de ti. Señor, permítenos, Padre, permítenos, Señor, poder aprender de ti. Padre, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en estos momentos, Señor, que quieran interrumpir con el desarrollo de tu palabra. También cualquier estorbo como la señal, la transferencia, el sonido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo quiero pedirte por mi hermana, por Mónica, Señor, ahí donde esté, que pongas tu mano de salud, tu mano de restauración. Señor, que, Padre, la cirugía que se le realizó, Señor, que sea sana, que la piel, Señor, vaya sanando, Señor, por completo, y que no quede, Señor, ningún rastro de nada, y que no pase a más, sino que al contrario, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Entonces, fíjese que Pablo aquí empieza dándose el puesto que el Señor le había dado. Porque dice Pablo, apóstol. Y en ningún momento viene él a hablarlo de una manera para vanagloriarse. Tampoco el apóstol Pablo lo ocupa como competencia. No, él aclara, no dado por hombre, no dado de hombres, ni por hombre. Oiga, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mire, está diciendo por Jesucristo y por Dios el Padre. Él está aseverando esto. ¿Por qué? Porque se habían levantado muchas cosas. ¿Qué significa apóstol? Bueno, el significado es de enviado. Eso significa apóstol, alguien que es enviado a predicar la palabra. Pero en este caso de lo que está viviendo Pablo no bastaba, no era suficiente por todo aquello que se había levantado. Amén. Aunque todos hemos recibido dicha comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El apostolado le vino por intervención de Jesucristo en su vida. Fue el mismo que lo llamó. En aquel tiempo, apóstol eran aquellos que estuvieron con el Señor. ¿Sí? Que estuvieron con él, los discípulos, por eso fueron apóstoles, porque estuvieron con él. Entonces, muchos le decían a Pablo, pero tú no estuviste. Pero él dice, no, pero es que el que me llamó a mí fue él se me presentó. Y entonces, él presenta a Cristo como más que hombres detrás de él. Y en igualdad con el Dios, está Dios el Padre, que está diciendo, no de hombres ni por hombres, sino que está diciendo, esto de apóstol me fue dado directamente por el Señor. Y aquí dice, ¿verdad? Que en este caso se presenta como el que resucitó a Cristo de los muertos. Es decir, no solo de Jesucristo, sino que también Dios el Padre. Entonces, Él se le aparece y lo constituyó apóstol de Jesucristo. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Entonces, aquí cuando dice, el cual se dio a sí mismo, habla de la determinación puramente voluntaria. Amén. El cual se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo? Por nuestros pecados. Y recuerde que el pecado personal no es la única barrera, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, porque el hombre necesita ser liberado de su situación total en el presente siglo malo. Y el presente siglo malo está dominado de Satanás, ¿sí? Aquel que no está redimido. ¿Qué más hablando cuando dice? Solo estoy dando como una introducción para que usted me vaya comprendiendo un poco. Quiero tocar esto solo para poder entrar. ¿Por qué razón? Muy importante, porque vamos a ver lo de que no hay otro evangelio. Amén. Hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo un tiempo en el cual que no entro a discutir, no entro a juzgar. Amén. No lo voy a hacer. No necesito y no tengo por qué. Pero estamos viviendo en un tiempo en el cual desde hace mucho tiempo, pero cada vez más, pareciera que hay una competencia, ¿verdad? Y el hecho es que muchos que se llaman, y lo digo con respecto, no es por ser despectivo, y muchos de los que se llaman que son ahora apóstoles, ahora antes había un crecimiento en el caso de mujeres, de que eran las profetas,
Y hoy nada menos, aquí en Estados Unidos he visto muchos casos de mujeres que ahora quieren que les llamen las apóstolas. Lo grave o lo perjudicial no es ese término. No es que si alguien le dice o no le dice, no. El problema es el mensaje que están dando. Ese es el problema. El mensaje que están dando. Y la cantidad de gente que los está siguiendo. Y entonces, el apóstol Pablo nos advierte en esta de que aquel que se levante y diga algo que es en contra de lo que se ha predicado. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy poniendo en términos de qué significa ser un apóstol? Amén. Sí, entonces habla de siglos, que es algo temporal, se refiere a las circunstancias de la vida del hombre corrompida, de la vida del hombre que está corrompida por el pecado y dominada por Satanás, que es el Dios de este siglo, ¿verdad? Entonces, cuando dice en el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, de eso estoy hablando, de eso, ¿verdad? No del 5 donde dice por los siglos de los siglos, no, del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Entonces, el Evangelio no es un mensaje para mejora. El Evangelio no es un mensaje como tal solo para una prosperidad. El Evangelio no es un mensaje solo para sentirnos positivos. El mensaje, o el Evangelio, mejor dicho, es un mensaje de liberación. ¿A qué vino el Señor cuando vino a morir por nosotros? A librarnos de la esclavitud, a librarnos de la condenación que teníamos. Amén. Entonces, Pablo se presenta como aquel apóstol que lo constituyó Jesucristo y Dios Padre, y que no necesitaba, y óigame, y estamos hablando aquí por la autoridad que tenía, no por otra cosa, por la autoridad que tenía, por el respaldo de Dios, por la unción, por eso que lo respaldaba en todas las cosas, por esa sabiduría que había sido dada por el Señor, no una sabiduría humana, por todo aquello que Él dejó, por todo aquel cambio que hubo en su vida. Entonces, lo que quiere decir aquí primero que la autoridad apostólica de Pablo no provenía de hombres ni por hombres, sino que Dios lo comisionó por medio del Señor Jesucristo, que es el origen de su ministerio, es en Dios. Entonces, y en el versículo 6, fíjese que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Bueno, en otras cartas el apóstol Pablo usualmente da las gracias a sus lectores. Da un saludo cordial a los hermanos o mandan saludos, etcétera, un montón. Siempre de una manera es notable ¿cómo se llama? Las gracias que él siempre da. Pero en esta carta Pablo pasa directamente al asunto que le preocupa. Entonces, para tratar dicho tema, que era muy difícil, muy duro lo que estaba aconteciendo, ocupémoslo de esta manera, la reprensión que va a hacer, por esa razón es que él, del versículo 1 al 5, él da eso. Yo soy apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. ¿Para qué? Para que entendieran de que él no había sido levantado por otros, porque le dijeron, ¡ay, qué bonito conoces! Tienes carisma, tienes gente que te sigue. Porque no es tener carisma, no es tener gente que le siga a uno, sino la comisión que venga del Señor. Amén. Ok, entonces,
había un asunto preocupante y Pablo lo deja muy claro, que él si va a afrontar esto con los de Galacia es porque él tiene la autoridad como para hacerlo. Entonces esa es la razón, espero yo haberme dado a entender, honestamente, espero darme a entender por qué tocamos. Es muy difícil, sí es muy difícil porque no es que yo voy a venir a hablar de quién es apóstol y quién no es apóstol. No, miren, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a meter en eso. Yo tengo un pastor. Amén. Yo tengo un maestro. Y creo que en mi caso y como Misión Cristiana Judá, creo que entendemos eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, las noticias que llegan de los Gálatas no hablan de progreso, sino de un retroceso en la fe. Imagínense. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y me voy a basar en lo que yo estoy viendo tal vez en este país y lastimosamente se replica en todos lados. ¿Hay un avance de progreso espiritual? No, hay un retroceso. Cada quien viene y hace y sale con una cosa. Entonces, hay ministerios en los cuales tienen una combinación de un montón de cosas, porque vino uno que esto le gustaron de uno, pues vino. ¿Qué significa eso? Que no hay identidad en el ministerio. Y entonces cuando una persona no tiene identidad, o un ministerio, una iglesia, un pastor no tiene identidad, va a ser fácil llevado por la corriente. El pastor Waldo Mendoza en su inicio como pastor dijo, bueno, en Misión Cristiana Judá, en Antiguo, ¿verdad? Porque él es pastor en San Salvador, dijo, voy a hacer lo que se ha hecho, porque funciona, porque nos mantiene, porque nos ha preservado. Y créame que esa también fue mi idea. Aquí me he enfrentado y me he presentado con situaciones en las cuales mucha gente viene aquí y queriendo cambiar la doctrina que tenemos. Solo porque a ellos no les parece, lo voy a cambiar. No lo puedo hacer. Le voy a poner un ejemplo. Cuando adoramos, nosotros adoramos con todas las luces encendidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó de las tinieblas. Aquí me han ofrecido poner música, luces de colores, apagar todo, poner humo, porque todo tiene que estar centrado, un objetivo. No necesito eso. Y un montón de cosas que le podría decir. Entonces, al no tener una estabilidad, aquí vemos esto. La iglesia hoy en día está progresando o está retrocediendo. Porque una cosa es que estuviera estancada, pero no está estancada, vamos en retroceso. Cada vez vemos más tergiversado la palabra del Señor, o que unos están tergiversando, la palabra, están tergiversando la Biblia. La palabra nunca, la palabra va a permanecer. Entonces, ¿qué estaba pasando con los de Galacia? Ellos estaban abandonando el vivir como cristianos, o al menos como verdaderos cristianos. ¿Y qué estaban viviendo ahora? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Entonces todo aquello que se sale de la palabra es un evangelio diferente. Si usted no tiene base bíblica, si usted, por eso hermanos, por eso estoy cada miércoles, porque aprendo yo y después aprende usted. Vamos aprendiendo. Porque cada vez que comparto la palabra, cada vez que enseño algo, yo también aprendo. Entonces, usted necesita, ¿por qué? Porque en algún momento usted puede ser movido por emoción, por sentimiento y desviarse. ¿Cómo es que terminaron unos? Porque, miren hermanos, para perderse, para desviarse, no se necesita mucho, se necesita una cosa muy, muy pequeña. Entonces, todo aquello que se sale de la palabra es diferente. Volvamos otra vez a Gálatas 1:6. Estoy maravillado, estoy perplejo
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Oiga, no dice de que yo los llamé a ustedes. No está diciendo de que es por mí que ustedes son salvos. No. Si desde el momento alguien, desde un púlpito, dice, miren, los voy a bendecir, hay que tener cuidado. Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Os perturban, que es, les alteran sus facultades mentales. Muchas veces veo gente que hace unas cosas y yo digo, ¿y acaso no se dan cuenta lo que están diciendo o lo que están haciendo? Mire, a mí me han acusado de falta de fe. Porque, le voy a poner un ejemplo, cuando estuvo lo más fuerte de la pandemia, yo no llegaba a visitar a nadie, yo consideraba que eso era ser imprudente. Pero venía gente y se levantaba y decía, pastores, y no hay problema, y que la sangre de Cristo nos cubre. No, la sangre de Cristo no cubre para eso. Los mismos pastores que le dicen, no, usted declárelo y se le va a hacer. Esos mismos pastores le dijeron a mucha gente, no, la sangre de Cristo lo cubre, anduvieron para allá y muchos murieron. Y entonces una vez alguien me pregunta, mire, ¿y por qué no ha venido? Por respeto y porque, qué falto de fe es. No, usted debería de ir a mi iglesia y le vamos a dar un curso de fe. Eso me dijeron. ¿Acaso no tiene fe? No, es que no soy insensato. La palabra también dice que uno tiene que ser prudente. Pero le estoy poniendo un ejemplo. No, salen con unas cosas increíbles. Dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren viciar. Y que esto es dañar, corromper buenas costumbres o modo de vida, arruinar y especialmente el evangelio de Cristo. Una herejía es una casi verdad, no es una verdad. Es una verdad mal interpretada y ahí va la gente. Entonces, Pablo estaba asombrado de que hayan cambiado tan rápidamente. En aquel tiempo era la obra destructora de los judaizantes. Ahora, ¿qué se presenta? Un montón de cosas. Hoy, lastimosamente, el creyente o el de la iglesia, hablo en general, no quiere aprender de la palabra. Quiere, así como la comida rápida, ¿verdad? Si usted quiere comer sano, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, usted tiene que tomarse el tiempo de ir a un supermercado o donde sea. Usted tiene que ir al supermercado y buscar el alimento no procesado, no enlatado, no en caja, sino que usted va y compra las verduras. Usted llega a su casa y los tiene que limpiar. Si hay algunos que hay que pelarlos o hay que partirlos. Y después va el tiempo de cocimiento. Entonces usted tiene que esperar hasta que estén cocidos e ir poniéndole los ingredientes para que tenga un buen sabor. ¿Cuánto tiempo se pudo usted tomado del momento en que sale por el alimento al supermercado a comprarlo hasta que usted se sienta? Probablemente podrían ser 3, 4 horas. Pero si usted no quiere hacer todo eso, ¿qué hace? Sale de su casa, hay un restaurante y le dan comida en 5 minutos, 6, a lo máximo 7 minutos. ¿En cuánto tiempo usted está comiendo? Probablemente en un promedio de 20 minutos usted ya está comiendo, si es que menos. ¿Cuál comida es más saludable? Ahora, ¿qué evangelio está escuchando usted? El evangelio donde le enseñan cómo tiene que cambiar su vida,
cómo tiene que renovar la mente y después ponerla en práctica para que hayan cambios. O donde le venden la idea que con hacer esto y una varita mágica ya lo va a hacer. ¿Dónde? Entonces, ¿qué había pasado en la iglesia en Galicia? Se había introducido tan rápido en los ánimos de los Gálatas que ellos habían cambiado. Estoy maravillado, decía, ¿qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente o algo diferente? Pablo, por eso dice al principio, yo soy apóstol llamado no de hombres ni por hombres. Porque él le estaba diciendo, quienes les han venido a ustedes a cambiar han sido por hombres, puesto de hombres o por hombres. Son hombres. Pero lo que yo les traje, lo que yo les enseñé, en una revelación se lo dio el Señor todo a Pablo. No, fueron años. Años. Pero lastimosamente en este tiempo alguien se levanta y empieza a hablar bonito y todo lo demás. Y empieza a decir un montón de cosas. Y es bien triste conocer a muchos hermanos ahí en las redes sociales reposteando lo que alguien dice y uno dice, ¿cómo es posible que siga a esta persona? ¿Cómo es que es posible que tenga tiempo para escuchar a esta persona? ¿Sabe por qué? Porque dicen cosas muy bonitas, dicen verdades. Dicen verdades, lo van llevando, ¿por qué? Porque es necesario cautivarlo. Es necesario que usted, sí, dijo una verdad. ¿Y acaso los políticos no dicen verdades? Sí, pero después lo cambian para su propio beneficio. Pero con la palabra del Señor, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que han cambiado tanto y tan pronto como si estos fueran de otra especie? ¿Verdad? Como ser un pez y vivir en tierra, ¿verdad que es imposible? O como un animal que es del frío, como un pingüino, un oso polar, vaya y vive en el desierto, ¿verdad que es ilógico? No se puede. Entonces, ¿qué pasa cuando se escucha un evangelio diferente? Lógico, se va a vivir de una manera diferente. ¿Qué pasa cuando escucho otro evangelio? ¿Qué pasa cuando no tengo identidad? Voy a seguir aquello que yo siento que sea bonito. Pero como no tengo identidad, no tengo una base, para mí va a ser bien fácil seguirlo. Muy fácil seguirlo. ¿Verdad que la comida rápida, mucha de ella es deliciosa? Sí. ¿Verdad que los pasteles, los pan dulces y un montón de cosas que vienen embolsados son bien ricos? Sí. Pero ¿verdad que cuando usted cuando usted solo come de ese tipo de comida, qué pasa? ¿Cuál es el efecto? ¿Verdad que el efecto se ve rápido? Me recuerdo, y le voy a poner un ejemplo, me recuerdo que cuando yo me iba a mover de El Salvador para acá, mucha gente se me acercó y me dijo, hermano, fíjese, era un consejo y ahí iba a depender cómo lo tomara yo. Pero algunas personas se me acercaron y me recuerdo a alguien en especial que me dijo, mire, me dijo, cuando llegue a Estados Unidos, no vaya a comer solo comida chatarra, me dijo, no se vaya a inflar. Sí, ya tenía sobrepeso y me estaba diciendo, mire, no se vaya a poner peor. ¿Por qué? Porque aquí por la vida rápida, por la vida que es de trabajar y trabajar, la gente viene, no queda tiempo para cocinar y ¿qué hace? Pasa en la mañana, pasa por un lugar comprando un pan, en el mediodía van a comer a un lugar y en la noche pasan comprando algo y así es. Y entonces los efectos son visibles rápidamente. La gente tiende a engordar, sube de peso bastante. Y no hay un cuidado de la salud.
Y entonces cuando alguien, mire, o si no pasa esto también, usted viene a este país un mes de visita y cuando usted regresa, eso me pasaba a mí, yo venía por 15 días o un mes y cuando regresaba, yo regresaba con una talla más, por todo, porque yo quería comer de todo lo que había. Ahora, véalo esto de la manera espiritual, a donde yo lo quiero llevar. Si usted se alimenta sanamente, estamos hablando espiritualmente, ¿cómo va a estar ese cuerpo? Pues regenerándose, sanando. Pero si usted come, como el ejemplo de la comida chatarra, ¿cómo va a estar ese cuerpo espiritual? Degradándose. En este caso, Pablo se refiere a que los judíos estaban perturbando lo que de Pablo habían aprendido. No, hay que volver a hacer esto, hay que volver a hacer aquello. Por eso le digo, cuando no hay identidad, me tocó estar hace poco, por una razón, en una iglesia, y entonces, mire, es una mezcla de un montón de cosas. En el servicio hay humo, luces, humo no dijeron que no, luces, un montón de cosas. Y entonces veo que hace poco hubo una celebración judía, no sé por qué, del Yom Kippur, estoy perdido, no le quiero mentir, pero hubo algo. Y entonces viene el pastor de la iglesia, y entonces viene y se pone, la parte de las vestimentas que se pone alguien en una sinagoga. Se pone alguien ahí, empezó a tocar el shofar y a hacer un montón de cosas, y yo decía, pero ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Por qué estamos haciendo eso? Le estoy poniendo un ejemplo, pero podemos hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Entonces, a la vez que pervertían, es decir, cambiaban, esto es en sentido distinto y contrario, pervertían. Oiga, dice, no a que haya otro, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Lo van a pervertir de la noche a la mañana? No, van a empezar a meter cosas y cosas y cosas y cosas y algo muy bonito y esto para esto y esto para aquello, un montón de cosas. Hermano, qué triste es que hay iglesias o cristianos, voy a hablar por cristiano, que para ellos es más importante las celebraciones que la prédica. Aquí mire, sobran excusas para poder celebrar todo lo que quieran, cada domingo, cada no sé qué, celebran una cosa de esta, celebran aquello, que no sé qué, que no sé cuánto. Algo con lo que yo lucho aquí y no voy a dejar de hablar y no me voy a callar y lo voy a repetir, es celebran la Navidad y cuando uno les explica qué es, se molestan. Cuando uno les quiere explicar que la dichosa celebración de la Semana Santa y que un montón de cosas era una festividad a Dagón, y que lo que algunos celebran como la resurrección de Cristo, están celebrando el descenso o la aparición de Semíramis, que vino y a un ave la convirtió en conejo y puso un huevo, y eso no lo entienden. ¿Y cómo es posible que un cristiano celebre el domingo de Pascua? ¿Y cómo es si los conejos no ponen huevos? ¿Cómo? Y algunos no pueden comprender que se está pervirtiendo el evangelio de Cristo, haciendo unas celebraciones de que no están en la palabra, que no fueron puestos. Esta carta nos muestra que está escrita por el apóstol Pablo, muy preocupado y lleno de angustia por el tremendo peligro en que se hallaban los Gálatas. Hermanos,
Debemos de estar preocupados por lo que se predica en nuestras iglesias, por lo que se celebra. Y entonces él dice que lo que él había predicado y enseñado y que lo vivieran, ni siquiera un ángel lo podía cambiar. Amén. No importaba lo que fuera. ¿Por qué? Porque era dado de Jesucristo y de Dios el Padre. Él sabía que eso era inalterable. ¿Y cuántos de nosotros alteramos la palabra según nuestra conveniencia? Según nuestra concupiscencia, según los deseos de nuestros pecados. Y no estoy hablando de festividades paganas. No. ¿Cuántos nosotros en nuestro diario, en nuestro privilegio, un montón de cosas, cambiamos algunas cosas? Dice en el 8, mas si aún nosotros, fíjense, me llama aquí la atención, mas si aún nosotros, le estaba diciendo, si aún yo, o los que hemos enseñado, un día cambiamos esto. Oiga lo que dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué cosas hemos hecho anatema por nuestra propia concupiscencia? ¿Y qué cosa hemos permitido que se haga anatema por mantener a la gente? Hermanos, ¿a usted le cabe en la cabeza de que en una iglesia, se celebre una boda y después en el mismo lugar donde se celebró la boda, los novios bailen un vals? Eso no es anatema. Amén. Dice, no que haya otro. Amén. No que haya otro. Y dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Habla, mas si aún nosotros, los que hemos enseñado, o un ángel del cielo, quiere decir, quiere decir que hasta podría suceder. Imagínese. ¿Por qué? Porque Satanás es el dueño de este siglo malo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, es decir, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero dice en el versículo 7, no que haya otro. Nos enseña que el evangelio de Cristo es uno, que no hay dos ni tres, uno. Nos dice que es puro. ¿Por qué es puro? Porque es libre y exento de toda mezcla. Libre y exento de toda mezcla. Un ejemplo, para mí la danza es espontánea. Yo sí creo en la danza, pero es algo espontáneo. Y una vez, le estoy hablando de mis vivencias, no de algo que me estoy inventando o yo que quiero, no. Le estoy hablando de mis vivencias. Vino una hermana y era la que tenía el grupo de danza, ¿verdad? Y las ponía a hacer coreografías. Y una vez viene el pastor de la iglesia y decidió quitarlo. Dijo que no sé cuál fue la razón. Era una persona que yo estaba apoyando. Yo llegaba a cierta iglesia y entonces vino esta hermana y un poco contraria y molesta y le dice, mire, pero pastor, ¿por qué lo va a quitar? Es que no, que mire que he entendido. No, le dijo, espérese, le dijo esto. No, le dijo,
si es que nosotras somos el ministerio encargado de derribar potestades y no sé qué. Yo no dije nada porque no me podía meter. Y viene el pastor y le dice, enséñeme dónde está. Enséñeme dónde está. Y otra cosa muy fuerte que yo vi es, se ve muy duro, muy feo, pero ver a uno que en teoría es hombre, en medio de eso, y entonces uno dice, como que algo no cuadra, ¿verdad? Y muchas veces se permite. Hay un riesgo, hay un problema. Tal vez me estoy metiendo en un punto de 11 varas, en un problema. Libre de mezclas. Libre y exento de mezcla, de toda mezcla. Le estoy hablando de lo que yo he visto. Yo he visto, no le estoy hablando de algo que me contaron, no, de algo que yo he visto. Yo digo, no, aquí hay que tener una alerta. Libre y exento de toda mezcla. En la adoración, libre y exento de toda mezcla. En la oración. Muchas veces yo he estado en lugares donde se levanta alguien y empieza a decir una cosa con otro y otro se levanta y otro se levanta y otro se levanta y vamos a hacer esto, vamos a ir a hacer aquello y copiando lo que se hace en otros lados. Simple, sencillo, sin complicaciones ni dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite añadiduras ni sustracciones, que se le quite. El Evangelio se tiene que predicar como es. No se le puede añadir ni se le puede quitar. ¿Qué dice? Maldito el que añade o quita alguna palabra. Repito otra vez. 6. Déjeme ver, se me acabó el tiempo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces el pastor, el ministro en una iglesia permite muchas cosas por agradar a alguien, a una familia o algo, porque hay mucha gente que es muy manipuladora. Si no permite tal cosa, entonces nos vamos a ir. Si usted hace esto, dice aquello, no sé qué o no sé cuándo, entonces, y tal vez muchas veces son aquellos que tienen una posición. ¿Cuántas veces la gente, porque no se hace lo que el pastor dice, vienen y se van? Iglesias que se han quedado sin grupo de alabanza, que se ha ido a la mitad de la iglesia, o pastores que los han dejado casi solos, porque no hicieron lo que este pastor fiel al Señor quería hacer, como dice aquí. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio como el vivir en Cristo se pervierte tanto quitándole como aumentándole. Estamos hablando de legalismo y libertinaje. El evangelio de Cristo tiene un balance correcto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y muy equilibrado. Si alguna vez a usted el mensaje viene y lo golpea, es decir, es duro y le afecta, sea confrontativo, venga fuerte. Cuando usted sienta que así viene el mensaje, haga como los de Berea.
Y si es conforme a la palabra de Dios, acéptelo, aunque duela, aunque nos toque llorar. Pero no lo cambie, ni usted cambie. Muchas veces, hermanos, cuando uno hace un comentario, dice algo como lo que yo he tocado, es porque hay que cuidar, hay que preservar. Hermanos, los niños son sagrados. ¿Por qué cree que muchas veces hay mucho filtro con respecto a alguien que va a atender a los niños? En Misión Cristiana Judá no le damos a cualquiera a los niños. El que está allí encargado de los niños es porque ha habido un filtro. Hermanos, estamos cuidando su herencia. La herencia que Dios le ha dado, nosotros estamos también cuidándole. Por eso es que muchas veces se es estricto con algunas cosas. No porque para dañar, no, porque estamos cuidando. Hay que cuidar el orden, hay que cuidar lo que Dios ha dado. 8:9, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, y en el 9 dice, si alguno os predica, el primer uso del sí, que es un condicional, en griego indica una suposición, porque Pablo no está predicando de nuevo, sino que está afirmando lo que ya les predicó. Y en el segundo sí, describe una situación concreta. En el 8 está hablando de lo que él ya predicó, no está volviendo a predicar, de lo que ya les prediqué, eso se mantiene. Y en el 9 es, si alguno está pervirtiendo el evangelio, en una situación concreta. Ahora, debemos de tener algo que Pablo tenía. ¿Y cuál es? El celo por el evangelio. Usted y yo debemos de ser celosos en cuanto a lo que se hace, a lo que se predica, a cómo se actúa. Sí, debemos ser celosos con eso. Y está el punto de que Pablo prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si él llega a cambiarlo, a distorsionarlo. Si yo que ya les prediqué y que eso se mantiene, un día vengo y vengo predicando algo que es diferente, soy anatema. Mire, ese es celo, ese es amor por el pueblo. ¿Usted cree que estaba para regañarlos, para maltratarlos, Pablo? No. ¿Por qué escribe esto? Porque los amaba. Por esa razón estaba preocupado de lo que estaba sucediendo. Y dice, porque si fuese esto último lo que buscase, dejaría de ser siervo de Cristo, dejaría de ser esclavo de Cristo. Pablo sabe que no puede agradar a Dios y a los hombres. No se puede halagar a los hombres a expensas de ser infiel al Señor. Amén. Entonces, voy terminando. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Agradamos a los hombres o agradamos a Dios? Si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser celoso con la palabra. Y empezando por usted, por uno mismo, con su familia. Es bien duro, hermanos, cuando alguien que es amigo de uno o es un familiar de uno, quiebra una regla de las reglas que se ponen para el servicio. Para mí era muy duro tener que sentar a alguien que era un familiar o alguien que decía cercano, que mira, tú sos como mi hermano, pero bueno, se equivocaban. Había que hacerlo. Y algunos o algunas tal vez nunca me perdonaron eso. Pero había que hacerlo. Pero debemos de empezar por nosotros. Entonces, ¿cuál era el objetivo o cuál debe ser el objetivo de los ministros? Es que por medio del Evangelio los hombres lleguen a Dios. No agradar a los hombres a costa de lo que es perjudicial
para los propios hombres. Entonces, así como el ministro, el pastor tiene que tener este cuidado, también uno como pueblo que tiene pastor, uno tiene que tener también conocimiento para no pedir, porque muchos quieren hacer lo que se hace en el mundo y cuando se les dice que no, son tan inmaduros que se van de la iglesia y van hablando mal. No, que este hermano está chapado a la antigua, este hermano es retrógrado, este hermano saber qué cree, este hermano interpreta. ¿Agrado a Dios o a los hombres? Yo le pido al Señor, Señor, permíteme agradarte a ti todo el tiempo. Y si eso tiene un costo de quedarse solo, ayúdame a soportar eso. Porque oiga lo que dice y con eso terminamos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo estaba rechazando la insinuación de que era un oportunista, de que busque el favor de la gente enseñándoles lo que quieren oír. Lo deja bien claro, muy claro. Si alguno estaba insinuando, entonces aquí lo rechaza por completo, y en lo cual él dice, yo no soy ningún oportunista, porque no busco el favor de la gente, busco el favor de Dios. Y esto es para todos nosotros. Si usted busca agradar a Dios, podría decirse, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Porque todos somos siervos. Todos somos siervos, solo que tal vez tenemos una posición diferente dentro de la iglesia, pero todos somos siervos. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué desea hacer usted? Yo espero que usted quiera y desee agradar a Dios siempre, que el Señor nos ayude y que podamos ser celosos con respecto a su palabra. Y no dejar pasar cosas que no debemos de pasar. Y vivir como el Señor desea. Así que, Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos permites una vez más poder aprender más de ti. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos. Que tu palabra, que tu enseñanza en esta noche, no la hayamos sentido pesada o cruel, pero sí que nos haga reflexionar, que haya sido confrontativa nuestra vida en el sentido de, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Que podamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo con respecto a ese celo santo, a que la palabra de Dios no se cambia, no se interpreta como se quiere, y que lo que se ha aprendido se tiene que mantener, porque no era algo de Pablo, era algo que venía del Señor, es algo que viene de ti. Gracias, Padre, en esta noche que podamos tener descanso. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que usted reciba con agrado la palabra del Señor. Amén. No en ningún momento he querido ser grosero o hablar mal de alguien. No. Exponiéndole nada más esto. O buscamos el favor de los hombres o el favor de Dios. Feliz noche.